Este, vamos a iniciar recordando, porque el domingo pasado fue una reunión especial, entonces para tratar de recordar un poquito lo que vimos el sábado, con la cosa de los domingos. El sábado antepasado vimos Romanos del 14 al 18 y vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos este sábado antepasado. El primer punto que vimos es: Yahweh no es injusto. Estamos hablando de que Yahweh es justo, es Dios, es el Señor que todo lo hace perfecto. Y vimos en su palabra y preguntaba Pablo, ¿qué acaso es injusto Yahweh? Y él mismo se respondía, de ninguna manera. Yahweh no puede ser injusto. Él es el justo por perfecto. El otro punto que vimos fue: Yahweh es quien decide con quién será bondadoso, misericordioso y compasivo. Veíamos que Yahweh al que quiere da su misericordia y al que quiere se la retiene. Pero veíamos que todo es por causa de algo. Porque Yahweh, la esencia de Yahweh es misericordia. Y la esencia de Yahweh, como vimos ese día, es que todo el mundo llegue al arrepentimiento, como dice su palabra, y que todo el mundo proceda a Dios, que vaya a Dios. Entonces, Yahweh de ninguna manera quiere que alguien, o Yahweh no cierra su misericordia a nadie, a menos, como vimos ese día, la persona se aleja de Yahweh y no quiere saber nada de nadie, nada de él. Llega un momento en que su negación produce cauterización en su corazón y automáticamente es negada la misericordia. Pero es un proceso, no es de que Yahweh decidió negarle su misericordia a alguien y haga lo que haga, no hay misericordia. No, así no funciona la misericordia de Yahweh. Vimos otro punto que dice: nadie puede forzar a Yahweh a tener misericordia. Veíamos, y uno de los ejemplos que se daban era: así que tú te niegues a llevar el evangelio, que te niegues y digas, no, yo no quiero hablarle a tal persona, como en uno de los ejemplos que vamos a dar hoy, como Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Se negó. Pues bueno, Yahweh lo mandó y prácticamente lo escupió en el mar para que fuera a dar su palabra. Entonces, nadie puede forzar a Yahweh a tener misericordia. Nosotros no podemos forzar a Yahweh a tener misericordia, pero tampoco podemos forzarlo a que no tenga misericordia, como en esa ocasión, ¿verdad?, que vimos. Y luego el último punto que vimos fue: Yahweh permite a unos endurecer su corazón para mostrar su poder y gloria. Y vimos el ejemplo que pone Pablo de Faraón. Para esto te levanté, para mostrar mi poder. Vimos en ese momento cómo también fue un proceso, que Faraón desde antes ya estaba endurecido su corazón con el pueblo de Israel. No era de que Yahweh decidió en ese momento endurecer su corazón para no dejar salir a Israel, y se endureció en ese momento. No, vimos el proceso tan largo desde la infancia, o desde que Moisés era un bebé. El faraón decidió acabar con el pueblo o tratar de que no creciera en número. Entonces ya había una cerrazón de corazón ante el pueblo de Israel. Y luego después vimos el proceso de que Faraón se endurecía hasta llegar el momento en que Yahweh le dice: no más, tu corazón queda endurecido. Pero tuvo misericordia del pueblo de Egipto. Sí, veíamos el ejemplo de que quiénes fueron los que perecieron en el mar.
nada más el ejército de Faraón fue el que pereció. Entonces, aún en ese momento Yahweh muestra misericordia. Y ahora esto nos lleva a ver los pasajes que nos tocan del 19 al 23. Pero quiero juntar el 18 para poder tener un poco de contexto de lo que vamos a ver o por qué se dice en el 19, entonces me dirás. Bueno, en el 18 veíamos de manera que el que tiene misericordia, de que Él tiene misericordia de quien quiera, pero endurece a quien quiera. Eso era lo que vimos en un punto. Y luego después en el 19, que es el que nos compete a nosotros, dice, entonces me dirás, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistirse a su voluntad? Antes de dejar a Pablo contestar la pregunta, porque en el 20 Pablo contesta esa pregunta, pero lo hace de una manera así algo ruda. Antes de ver cómo contesta Pablo y ver la lógica de Pablo, en qué se basa Pablo para dar su respuesta, me gustaría hacer un ejercicio de imaginación y un ejercicio, tratar de explicarlo con nuestras palabras en nuestros términos modernos. Todo tiene un contexto, veíamos. Pablo no se agarra a hablar palabras de su imaginación. Pablo es un erudito que conoce la Torá, conoce los profetas, conoce todo lo que Yahweh ha dicho en su palabra y él lo vierte en su enseñanza. Entonces Pablo no está diciendo nada que no haya sido escrito y nos vamos a tomar el tiempo para tratar de extraer de dónde Pablo sostiene su argumento. Pero este argumento me gustaría yo dar un poco de tratar de explicarlo, ¿verdad? Y yo veía y decía, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistir a su voluntad? ¿Realmente alguien puede resistir la voluntad de Yahweh? Tiene una parte de verdad, cuestionamiento. Decir, bueno, si Yahweh decide algo, ¿quién lo puede resistir? Pues nadie. Lo hemos visto en su palabra en algunos momentos que Yahweh decide, el hombre no levanta la cabeza o no entiende y suceden las cosas. La voluntad de Yahweh o la soberanía de Yahweh es una realidad. Pero yo quisiera irme a la raíz de lo que Yahweh define o sus términos, que es lo que podemos ver como su voluntad. En algún momento hemos expresado que Yahweh tiene un plan predeterminado para este mundo, tiene un plan general y eso ya está definido, eso no se puede cambiar. Conocemos en parte no conocemos. Y ese plan, en algún momento veíamos que era el plan de redención. El plan de redención es un plan ya definido. Él en su palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, para que un hombre pueda acercarse a Yahweh, tiene que redimir sus pecados. En la antigüedad, Yahweh dio una forma para poder tapar los pecados y poder acercarse a Yahweh, a pedirle perdón, y a poder darle gracias, a poder pedirle de su bendición, y era el sacrificio o el derramamiento de un cordero, de una vaca, se define en la palabra. Y sin ese derramamiento de sangre, no había la posibilidad de acercarse a pedir bendición, a dar gracias o a pedir perdón a Yahweh. Pero Yahweh, en su voluntad perfecta, había predeterminado una salvación completa por medio de su Hijo, que llega en un momento de la historia y conocemos esa historia, muere por nosotros y ahora la palabra dice que otro aspecto de su voluntad es el que cree en Él, es bautizado, sigue sus pasos, que dice, será salvo.
tendrá o obtendrá o entra a formar parte de ese rebaño que en un momento de la historia va a poder tener la redención completa. Esa es su voluntad. Otra parte de su voluntad es que Yahweh, en un momento dado, el Mesías va a volver y va a reinar y nosotros con él. Eso es su voluntad. Nadie puede cambiarla. Nadie puede decir nada en contra de su voluntad. Pero hay reglas. En este mundo, Yahweh puso reglas. Yo quisiera que imagináramos, yo creo que todos conocemos un poquito, o aunque sea lo hemos visto, el juego de ajedrez. Ok, la persona que creó el juego de ajedrez y crea sus reglas, en algún momento dado puede él decir, voy a jugar con mi forma de jugar, evadiendo las reglas, porque yo soy el creador de las reglas. Yo soy el creador del ajedrez, entonces yo puedo jugar como yo quiera, porque yo quiero ganar. ¿Acaso puede hacer eso el creador del ajedrez para competir en una competencia mundial? No. Si él quiere jugar al ajedrez, tiene que basarse en las reglas, aunque las que él mismo diseñó, para poder jugar al ajedrez. Las reglas es en lo general, el movimiento de las piezas, la forma en que puedes ganar, eso nadie lo puede cambiar. Pero tú puedes jugar como tú quieras. El creador del universo, en el momento que tú estás moviendo tus piezas y dando tus pasos, él se puede dar cuenta si en algún momento vas a ganar o estás yendo a perder. Llega el momento que ahorita hay grandes supercomputadoras y en los 70, 60, el campeón mundial que nadie le ganaba al ajedrez, la computadora le gana al ajedrez. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el juego es matemáticas. Todas las reglas se las pusieron a la computadora y la computadora empieza a ver las variables del juego y conforme yo voy moviendo, la computadora calcula todas las posibles variables que yo puedo dar y ella responde. Llega un momento en que nadie le puede ganar a la computadora, ni hasta el día de hoy. Entonces, el juego es personal. Ahora, un jugador experto en el ajedrez, el jugador de clase mundial, cuando tú vas moviendo piezas, él te va a decir, tú estás jugando el ataque Strongwell. Sí. Y él si quiere defenderse bien, tiene que jugar en la defensa de quién sabe qué. Y hay variables, y hay reglas, y hay formas de jugar. Y un experto te puede decir si vas por buen camino o si vas a la derrota. Así es esto de la voluntad de Yahweh. Las reglas generales están puestas. Nadie puede cambiarlas. Pero tú puedes jugar y tú estás jugando tu propio juego de ajedrez. Y conforme vas dando un paso, conforme vas estudiando, conforme vas haciendo justicia, conforme vas haciendo bondad, Yahweh se puede dar cuenta de que tu paso va por buen camino o tu paso va a la perdición. Y con base a eso que puede ver Yahweh, es que él define, él está jugando para ser derrotado. Entonces él está preparado, o yo puedo decir que él está preparado para la derrota. Viendo esa lógica, esa pregunta se cae. ¿Por qué? Porque aunque tiene una parte de verdad, porque nadie puede con la voluntad de Yahweh, sin embargo Yahweh te da la forma o permite jugar tu propia vida, el juego de tu propia vida. Espero que no los haya revuelto, pero más o menos es el panorama en cuanto a las libertades que nos da Yahweh. ¿Por qué? Porque Pablo, en lo que vamos a ver, empieza a hacer sus preguntas
y vamos a tratar de ver las respuestas a la luz de la Escritura. Vamos a ver a Pablo y vamos a ver la Escritura que nos dice, y vamos a empezar a tomar nuestra propia interpretación. Y vamos a ver qué responde Pablo en el 20. Hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? Como diciendo, no sé por qué preguntas algo que no deberías de preguntar. Es obvio que nadie puede cuestionar a Yahweh. Le dirá la vasija formada al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso alguien puede cuestionar a Yahweh? Yo creo que todos en cierta forma nos hemos visto al espejo y le hemos dicho, Padre, ¿por qué me hiciste así? Sí lo hemos hecho. ¿Por qué esta narizota? ¿O por qué no fui más alto? O nos cuestionamos a veces, ¿verdad? De simples cosas. Pero también hay veces que nos cuestionamos de, Padre, ¿por qué me hiciste con este carácter? ¿Por qué batallo tanto para controlar este enojo? Hasta eso nos hemos cuestionado y le hemos cuestionado al Padre. El Padre hace las vasijas de barro y las hace cada una diferente a la otra. Cada una tiene su forma de ser hecha. Y no podemos cuestionar al que nos hizo, ¿por qué nos hizo así? ¿Qué debemos de hacer? Debemos funcionar para lo que Yahweh nos hizo, dejando el cuestionamiento. Yo quiero referirme a, ya que Pablo toca el tema de la vasija de barro, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? Le dirá la vasija formada al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Yo quiero referirme a ver dónde empecé yo a ver ese contexto, y es en Isaías. Me gustaría ver Isaías 29, del 15 y 16. Ahí es donde podemos ver algo de lo que Pablo se está refiriendo. El contexto de este pasaje es Jerusalén sitiado por su desobediencia. Jerusalén se apartó de Yahweh y Yahweh, como quien dice, empieza a su palabra, no sé si se acuerdan, en sus mandamientos le dio sus bendiciones, y dentro de las maldiciones que le dice, si te apartas de mí, ¿qué? Traeré pueblos extraños y te destruirán o te acecharán hasta que voltees a verme a mí. Era parte de lo que Yahweh ya había dicho. Son las reglas generales. Israel se aparta y vemos esto que Yahweh les dice. Y luego dice en el 15, hay de los que esconden bien sus planes de Yahweh, que realizan sus obras en las tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién se fija en nosotros? ¿Qué perversidad la suya? ¿Acaso se considera al alfarero como el barro? ¿Acaso Yahweh es un ser humano? ¿Acaso lo que se ha hecho dirá de quién lo hizo? ¿Acaso tú no fuiste creado? ¿Acaso Yahweh no nos creó? Y luego dice, Él no me hizo, o sea, Yahweh no me hizo. Dirá lo que ha sido formado del que lo formó, Él no tiene entendimiento. Yahweh no me conoce, Yahweh no me entiende. Estoy en un problema y Yahweh no me entiende. Claro que no podemos decir eso. El alfarero o Yahweh está al pendiente de todo. Vemos otra cita en Jeremías 18, y vamos a leer del 2 al 6. En Jeremías 18, 2 al 6 es específico. Esto se lo dice Yahweh, le dice Yahweh a Jeremías, baja a la casa del alfarero y allí te impartiré mis palabras. Así que bajé a la casa de un alfarero
y lo encontré trabajando en la rueda. Y si la vasija que hacía se dañaba, como sucede con el barro en las manos del alfarero, él volvía a hacer otro vaso según le parecía mejor. Entonces me llegó la palabra de Yahweh: oh casa de Israel, ¿no podré yo hacer con ustedes como hace el alfarero? Declara Yahweh. Como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. Yahweh forma a cada uno. En este caso está hablando a la forma nacional, está hablando a Israel, ¿sí? Y está hablando desde el punto de vista de que la vasija se arruina. El alfarero la está formando y la vasija tiene un desperfecto y se hace bolas. ¿Qué hace el alfarero? La destruye por completo y empieza otra vez a formar otra vasija que sea más fuerte. Y lo dice Yahweh: así es Israel, así es mi pueblo, como la arcilla en mis manos, como el barro en mis manos. Si la vasija llega un momento en que se deforma y se echa a perder, si se va por mal camino, yo te voy a tomar, te voy a destruir y te voy a volver a formar de una mejor forma, perfecta. Entonces vemos que Pablo dice en el versículo 20 que vimos: hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? Le dirá la vasija formada al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? Cuando la vasija se forma, ya vimos que no podemos cuestionar por qué hemos hecho así. O a lo mejor le podemos cuestionar a Yahweh, como lo dijimos ahorita, pero nada va a cambiar. Lo que va a cambiar es nuestro caminar, es lo que nos va a modificar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Es lo que va a cambiar. Pero nosotros en nuestro aspecto es difícil que nos veamos modificar, a menos de que vayamos al doctor, ¿verdad? Y que nos modifiquen artificialmente. Entonces sí, pero casi siempre quedamos peor, ¿verdad? Casi siempre quedan peor. Todas las personas que van y se modifican algo, casi siempre quedan medios extraños. Pero vemos estos dos ejemplos en Isaías, que Yahweh habla de la forma en que Yahweh actúa, y en Jeremías de cómo Yahweh actúa en el aspecto del pueblo, cómo Yahweh forma al pueblo, y si el pueblo se desvía y se daña, Yahweh lo destruye y lo vuelve a formar. Y vamos a ver después el versículo 21. El 21 sigue otra vez con la alegoría y dice: ¿no tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Qué acaso Yahweh no tiene la autoridad de elegir a una persona para algo en especial y a otra persona para otra cosa que no sea tan especial? Sí, pero vemos dentro de la historia que Yahweh elige, da su elección. Pero quiero ver unos ejemplos y ustedes me van a ayudar a tratar de entender o a entender el cómo actúa Yahweh en cuanto a la elección, en cuanto a su decisión. Y me gustaría ver, porque en la palabra de Dios hay ejemplos donde Yahweh selecciona a ciertas personas para ciertos trabajos. Y me gustaría ver un poco de la vida de Saúl. Cuando Saúl es elegido para ser rey, porque el pueblo pidió un rey, Samuel dice, vamos a ver la elección de
de Saúl. En 1 Samuel 9, del 1 al 2, dice en el versículo 1, había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afiach, un benjaminita, un hombre pudiente. Este tenía un hijo llamado Saúl, un joven excelente. Nadie entre los israelitas era más gallardo o apuesto que él. Era más alto por una cabeza, en otras partes dice del hombro hacia arriba, era más alto que todos, por una cabeza que cualquiera del pueblo. Vemos aquí ciertos detalles que subrayé. Era un benjaminita. Benjamín era el hijo de la esposa amada de Jacob, de Raquel. Tuvo a José y tuvo a Benjamín. Entonces era algo especial Benjamín. Recuerden cómo lo trataba Jacob, lo trataba especial. Cuando Raquel muere, él le pone nombre Benjamín, que quiere decir sonrisa o carcajada o algo así quiere decir. Entonces, primero vemos que era una de las tribus del padre de la tribu, que era un hombre amado. Luego después era rico. Vemos que su padre era rico. Y vemos que era un joven excelente. Vemos que en su físico era guapo y era alto. Era lo mejor de Israel. Luego vemos en 1 Samuel 10, del 9 al 10, y dice, ¿se acuerdan de la historia que todo empieza cuando el padre de Saúl pierde unas burras, unas asnas, y le manda a decir que vaya a recuperar esas asnas? Al no poder encontrarlas, dice, vamos con Samuel, que él nos diga y nos ayude a encontrarlas. Entonces dice que cuando Samuel ve a Saúl, vemos en el 9 que lo unge como rey. Y luego vemos en esta parte de 1 Samuel 10, 9 al 10, dice, al volver Saúl para apartarse de Samuel, Elohim le dio otro corazón, y todas aquellas señales se cumplieron ese mismo día. En la historia, Samuel le dice, no, ya no te preocupes, las burras ya fueron encontradas, devuélvete. En el camino vas a ver 3 personas, te van a dar un pan, lo tomas, y luego vas a ir y te vas a encontrar con unos profetas y vas a profetizar con ellos, y luego vas a irte, y en unos 7 días me voy a encontrar contigo para sacrificar a Yahweh. Esas fueron las señales que le dio Samuel. Y una de las cosas que nos dice aquí, que en cuanto Saúl le dio la espalda a Samuel, Yahweh le cambió el corazón. En esta versión dice, Elohim le dio otro corazón. En el 10 dice, y cuando llegaron allá a la colina, vio un grupo de profetas que venía hacia él. Enseguida lo invadió el espíritu de Elohim y habló en éxtasis entre ellos. Otra versión dice que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar con ellos. Entonces vemos a Saúl como un hombre perfecto físicamente, y ahora Yahweh le cambia el corazón y lo llena de su espíritu. Pero Samuel le dice, cuando Yahweh te llene de su espíritu, de ahí decide lo que quieras. Toma cualquier decisión que te venga en tu corazón. Eso le dice Samuel a Saúl. En cuanto Yahweh te llene del espíritu, empieza a tomar decisiones las que tú creas convenientes. Y luego después vemos, cuando ya es presentado al pueblo, dice en 1 Samuel 10, del 22 al 24, dice, consultaron a Yahweh, ahí se reunieron todas las familias de Israel y empezaron a echar suertes. Y consultaron a Yahweh otra vez
empezaron a consultar a Yahweh y empezó a seleccionar la tribu de Benjamín y luego la casa de fulano de tal, hasta que llegaron a la familia del papá ¿cómo se llama?, de Saúl, y cayó la suerte en Saúl, pero Saúl estaba escondido. Y luego dice, consultaron a Yahweh otra vez, ¿ha venido alguien más aquí? Y Yahweh responde, sí, se está escondiendo entre el equipaje. Así que corrieron y lo trajeron de allá, y cuando él ocupó su lugar entre el pueblo, sobrepasaba a todo el pueblo por la cabeza. Dice otra versión, del hombro para arriba, todos le llegaban al hombro. Y luego dice, y Samuel le dijo al pueblo, ven al que Yahweh ha escogido, no hay ninguno como él entre todo el pueblo. Y todo el pueblo lo aclamó gritando, viva el rey. Perfecto para ser rey. ¿Yahweh se equivocó? No. Era el rey perfecto para Israel. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Yahweh? No. Entonces vamos a ver qué pasó con Saúl. En 1 Samuel 13 al 14, ¿se acuerdan que Samuel le dice, ve y en tantos días yo voy a ir y voy a presentar sacrificio para ti? Saúl empieza a entrar en lucha con los filisteos. Cuando se atreve a atacar una guarnición, los filisteos se levantan y se empiezan a preparar para la guerra. Y los filisteos eran miles de carros de guerra, miles de caballos y miles de gente a pie. Dice la narración que como la arena en la orilla del mar era la gente. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se empezó a esconder. Unos se fueron a aldeas, a otras aldeas, otros se iban a las cuevas, otros ahí entre los arbustos, y se empezaban a esconder. Y Saúl tenía a sus soldados y empezó a ver que unos se empezaban a desbandar, se empezaban a ir, y se empieza a desesperar Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Tráiganme el sacrificio para levantarles el ánimo a todos. Entonces Saúl y sacrifica a Yahweh. Y cuando termina de sacrificar, viene el versículo 13. Samuel le respondió a Saúl, porque llega Samuel y le dice, ¿qué hiciste? Y ya le explica, es que todos me estaban desbandando, entonces decidí sacrificar yo. Y Samuel le respondió a Saúl, actuaste neciamente al no obedecer los mandamientos de Yahweh tu Elohim, pues sobre ti, que Elohim puso sobre ti. De otro modo, Yahweh habría establecido tu dinastía sobre Israel para siempre. Pero ahora tu dinastía no durará. Yahweh buscará un hombre de acuerdo a su corazón. Ya no le va a cambiar el corazón. Va a buscar a alguien que ya tenga, que su voluntad sea para Yahweh. Entonces Yahweh dice, pero ahora tu dinastía, un hombre de acuerdo a su corazón, y Yahweh lo nombrará gobernante sobre su pueblo, porque tú no permaneciste en lo que te ordenó Yahweh. ¿Qué falló? ¿La elección de Yahweh? No. ¿Por qué? Porque eligió al mejor hombre, le cambió el corazón y todavía lo llenó de su espíritu, pero sus decisiones fueron incorrectas. Aunque estemos llenos del Espíritu Santo, aunque Yahweh nos cambie el corazón, si mis decisiones del día con día no van conforme a la palabra de Yahweh, voy por mal camino. De ahí en adelante, ¿qué vemos? Que Yahweh retira su espíritu de Saúl, que Yahweh empieza a buscar y encuentra a David, que era un hombre conforme al corazón de Yahweh. ¿En qué se manifestaba que era conforme al corazón de Yahweh? En que era obediente. Y cuando se equivocaba, pedía perdón. Esa era la clave para ser conforme al corazón de Yahweh. No, es que no te equivoques. David se equivocó de unas maneras
complicado, o sea, complicado las decisiones de David. Pero ¿cuál era la diferencia? En que él pedía perdón, se arrepentía y volvía a Yahweh. Eso es tener un corazón conforme a Yahweh. Obedecer y cuando me equivoco, pedir perdón y volver a Yahweh. Entonces, Yahweh no se equivocó. El que se equivocó fue Saúl. Ahora vemos el 22 que sigue con el mismo tema. Y dice el 22, ¿y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados ya para destrucción? Aquí hay dos palabras griegas que para mí son claves. La primera es soportó y la palabra es fero. La palabra fero es sostener, soportar y sobrellevar. Cuando alguien está teniendo muchísima paciencia, como cuando a alguien tiene un hijo que se porta muy mal y le tiene paciencia y le tiene paciencia, le tiene paciencia. Mi hijo, no hagas eso, mi hijo, no hagas eso. Hasta que llega un momento en que mi hijo no obedeciste, ¿verdad? Entonces, y entra lo que llamamos la reprensión. Y la otra palabra es designados. Y la palabra es catartizo, que quiere decir completados. La palabra designados es como decir, esto está designado para contener algo, pero no ha cumplido su propósito hasta que lo llene de algo. Entonces, esta persona está designada para algo. ¿De qué se va a llenar? Es el problema. Si se va a llenar de basura, pues aunque tú estés designado para contener algo, si es basura, te voy a desechar. Si son cosas buenas, te voy a aceptar. Esa es la diferencia de designados, de catartizo, de que no es una designación a priori, sino es una designación con base a cómo te vas completando en tu vida. Entonces, si volvemos a leer, dice, ¿y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó o sobrellevó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados o completados ya para destrucción? ¿Y dónde podemos ver un ejemplo de esto? Yo encontré en Génesis algo que Yahweh le dice a Abraham. Yahweh le profetiza a Abraham, le dice lo que va a ser el futuro de su pueblo. Y en Génesis 15, del 13 al 16, Yahweh le dice a Abraham: y dijo a Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. ¿Qué quiere decir? El pueblo tiene que esperar 400 años porque Dios o Yahweh está teniéndole paciencia al amorreo que está en las tierras donde iba a habitar Israel. Cuando uno analiza la historia del amorreo, el amorreo, Yahweh le dice que no debe de tomar las prácticas del amorreo. Cuando uno ve la historia, el amorreo era sanguinario, sus dioses eran de los más sanguinarios. Eran los que ofrendaban a sus primogénitos en las manos de Moloc, los sacrificaban a Moloc, tenían actos de promiscuidad muy, muy severo,
la vida era completamente desordenada y cada vez iba empeorando hasta que llegó el colmo del amorreo. Yahweh decide sacar a su pueblo y destruir esos pueblos. Y luego le dice al pueblo, no vayas a tomar sus prácticas, que al final de repente Israel tomaba las prácticas y ¿qué pasaba? Dios lo disciplinaba. Y vemos un proceso muy largo de Israel en la tierra prometida, cómo se va mezclando en ocasiones con los pueblos vecinos y va tomando sus prácticas abominables que dice Yahweh, y Yahweh manda a sus profetas y les advierte, y luego sucede lo que en la historia conocemos, lo que sucedió, que fueron los exilios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una situación donde Yahweh tiene paciencia. En este caso tuvo paciencia durante 430 años que duró el pueblo de Israel en Egipto. Yahweh tuvo paciencia para con el amorreo. ¿Dónde vemos otro ejemplo? ¿Se acuerdan de Job? Yahweh ya había dicho, ese pueblo ya se va a destruir. Ya se acabó. Pero cuando Job va, ellos se arrepienten y Dios cambia y les tiene más paciencia. Les tuvo paciencia durante otros tantos años, pero al final Nínive fue destruida porque volvieron a lo mismo. Entonces en la historia Nínive quedó destruida y sabemos por la palabra de Dios que fue porque volvieron otra vez a sus prácticas. Primero fueron perdonados, Yahweh los perdonó porque se arrepintieron, pero después con el tiempo volvieron otra vez a sus prácticas desordenadas y perversiones y fueron destruidos. Otro ejemplo que quiero que veamos es en Jeremías 18, del 7 al 10. Y aquí hay algo muy interesante, y vuelvo otra vez al ejemplo de Job, y vamos a ver qué es lo que dice Jeremías. Y dice, en un momento puedo decretar que una nación o un reino sea arrancado, desmenuzado y destruido. Pero si esa nación contra la que hice el decreto se vuelve de su maldad y yo desisto del castigo que había planeado infringirle. Y luego dice en el 9, en otro momento puedo decretar que una nación o un reino sea edificado y plantado. Pero si hace lo que me desagrada y no me obedece, entonces yo desisto del bien que había planeado hacerle. Aquí vemos algo que contrasta un poco con lo que dice Pablo en el versículo 22. Y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados ya para destrucción. Aparentemente se nos ha enseñado de que si Yahweh dice, decreta algo, ya no hay nadie que lo cambie. Pero Yahweh mismo nos muestra que si el hombre cambia el rumbo de su vida, Yahweh puede cambiar su decisión, como lo hizo con Nínive, como lo está declarando aquí en Jeremías. En Jeremías es bien claro Yahweh, ¿sí? Si yo decreto, es un decreto, que esa nación va a ser destruida y esa nación cambia y esa nación empieza a buscar a Yahweh y se arrepiente de sus caminos, Yahweh desiste de lo que había decretado. Y lo vemos en su palabra, como ya vimos el ejemplo de Nínive. Pero luego después vamos más adelante en el 23, que es el último versículo que nos toca ver. Y la pregunta de Pablo es, ¿y qué si él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que habían preparado de antemano para gloria? Aquí vemos otra vez
el concepto de elección. ¿Qué si yo decidí a unos para destrucción y a otros para salvación? Pero ya vimos que desde la pregunta pasada, la misma palabra nos explica que si Yahweh decreta que ese hombre va por mal camino, está a punto de perder su juego de la vida, pero si esa persona cambia, Yahweh dice, ok, vamos a ver qué rumbo lleva ahora. Y él puede, como vimos en Jeremías, puede desistir. En Jeremías lo vemos desde el punto de vista de nación o de pueblo, pero me gustaría verlo ya en lo personal. Y Ezequiel nos lo dice claramente en lo personal. Y aquí vemos un proceso también de elección. Dios decide qué va a hacer con una persona, y lo vamos a leer en Ezequiel 33, del 10 al 16. Y dice, así que tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel, ustedes han dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos nos estamos pudriendo. ¿Cómo pues viviremos? Diles, por vida mía, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice Adonai, Yahweh, apártese de sus malos caminos. ¿Por qué morirá, oh casa de Israel? Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo que la justicia del justo no lo librará en el día que se revele. Y en cuanto a la impiedad del impío, no le será estorbo en el día que se aparte de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia en el día que peque. Y luego dice del 3 al 16, si le digo al justo, ciertamente vivirás, es un decreto, y confiado en su justicia, él hace iniquidad, no será recordado ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Si le digo al impío, morirás irremisiblemente, es otro decreto, morirás, vas por el camino incorrecto. Y él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia. Si el impío restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Vemos un proceso de elección, pero vemos un proceso de elección basado en el acto personal. Si tus caminos son incorrectos o es conforme a lo que tú decidas caminar, no hay ningún problema. Yahweh dice, de cierto morirás. Vas por el camino de la muerte. Te decreto que vas a morir. Es como alguien que camina directo al precipicio. Pues es lógico que va a caer al precipicio y va a morir. Pero si esa persona cambia el rumbo, Yahweh dice, yo desisto. Pero si el justo, le digo, tú vas por buen camino, tú vas a ser salvo. Y confiado en la justicia, confiado en que Yahweh me dijo, voy a vivir. Yahweh mismo me dijo que voy a vivir. Y me confío y resbalo y caigo. Toda la justicia que hice no se me va a tomar en cuenta el día que peque, a menos que me levante, le pida perdón a Yahweh y retome el rumbo correcto. Yahweh toma su elección, Yahweh hace su elección, y lo vemos muy claro aquí en Ezequiel. Yahweh decide quién vive, Yahweh decide quién muere por la vida que van llevando.
Pero Yahweh, como ya vimos en su palabra en varias ocasiones, también desiste cuando el hombre cambia su rumbo. Entonces, lo que nos dice Pablo desde el 22, y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados ya para destrucción. Pablo dice, ¿y qué? Le está diciendo a la persona. Tú, o sea, como diciendo, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, la respuesta sería cambiar el rumbo. Y Pablo nos vuelve a preguntar, ¿y qué? Si él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para la gloria. ¿Por qué dice que había preparado de antemano de gloria? Porque el objeto era puro, porque el objeto o porque la persona llevaba buen camino. Era un objeto de selección para un trabajo puro. Pero si esa persona se cae y se impurifica, ya no es para un acto de purificación. Entonces volvemos otra vez al principio básico de que Yahweh permite que nosotros, que tú, que yo, tomemos la decisión de seguirlo para bendición, para ser objeto de gloria, o si yo tomo mi rumbo y decido ser un objeto de ira y automáticamente soy designado para ser objeto de ira. Podemos ver un poco la dificultad, entre comillas, de la elección de Yahweh, que es una elección basada o con base en tu vida. ¿Por qué? Porque el colmo del amorreo llegó porque nunca se arrepintió. En cambio, Nínive, aunque fue decretado destrucción, se arrepintieron y tuvieron un tiempo más de vida. Entonces, ¿de qué depende de que Yahweh elija darte gloria o darte destrucción? De tu camino. ¿De qué decides? Yahweh pone las reglas generales que nadie puede romper, y las reglas generales es la forma en la que tú puedes llegar a esa redención final o esa salvación. Y si caminas en esa línea general, Yahweh puede elegirte para gloria o elegir o designarte para la perdición completa. Entonces, aunque aparentemente Pablo está diciéndole, Dios ya designó unos vasos para una cosa y otros vasos para otra, no es precisamente de que Dios ya había designado porque tú vas a ser para honra y tú vas a ser para deshonra. No, es dependiendo de cómo camines tú, has sido elegido para qué camino, para qué vas a ser elegido. Entonces, hasta aquí es lo que nos toca ver este día. Me gustaría ver un poco los puntos de qué aprendimos hoy. Fue mucha historia. Traté de contrastar un poco lo que Pablo nos está mostrando en el capítulo 9, que es un capítulo, a veces podemos decir difícil, pero no es complicado si lo contrastamos o lo vemos a la luz de las Escrituras, a la luz de la historia que está tratando de decir Pablo. Entonces, este capítulo es un capítulo de contrastar lo que dice Pablo con lo que dice la Escritura. Cuando lo contrastamos, cuando lo vemos desde ese punto, podemos entender y podemos darle una interpretación correcta. Entonces, la elección,
como ya lo hemos dicho aquí, si te vas a ir a unas prácticas de la selección nacional, pues ¿quién va a ser seleccionado? El que mejor juega, ¿sí? El que en su vida ha jugado fútbol definitivamente no va a ser seleccionado. ¿Quién va a ser seleccionado para correr 100 metros? Pues el que practica 100 metros va a ser seleccionado nacional, ¿sí? Para nosotros ser seleccionados debemos de estar jugando, debemos de estar caminando para poder ser elegidos, ¿sí? Entonces, ese es el contexto de lo que Pablo nos está tratando de decir. En primer lugar, lo que dice Pablo no se puede contradecir. La soberanía de Yahweh es completa. Nadie puede interponerse en su voluntad. Pero como ya vimos que su voluntad es conforme tú vas caminando, Él va decidiendo y Él si tú cambias tu rumbo, Él cambia su manera de pensar acerca de ti. Entonces, eso es lo que nos estamos tratando de interpretar a la luz de las Escrituras, como ya lo vimos los ejemplos. Entonces, vamos a ver los puntos de qué aprendimos hoy. En primer punto que podemos ver es, nadie resiste a la voluntad de Yahweh. ¿Quién se puede resistir a la voluntad de Yahweh? Nadie. La voluntad general de Yahweh, el plan completo de Yahweh, nadie puede cambiarlo. El punto número 2 es, Yahweh es soberano y en su soberanía nos da libertad. Porque Yahweh es soberano, Él decidió permitir que el hombre decidiera la forma de caminar. Y conforme va caminando, Yahweh ya sabe a dónde camina el hombre, si va rumbo a la perdición o va rumbo a buen camino. Yahweh va definiendo y lo que va decidiendo Yahweh para las personas. El siguiente punto es, Yahweh nos forma y si nos desviamos, Él nos corrige, como el alfarero, que si la vasija se deforma, la destruye y la vuelve a formar. Entonces Yahweh nos forma, si nos desviamos, Él nos corrige. Y el último punto que podemos ver es, Yahweh nos tiene paciencia a todos y espera que corrijamos nuestro camino. Como ya vimos en los ejemplos del Antiguo Testamento, de la Torá, del Tanaj, es que Yahweh tiene paciencia para con el mundo y Yahweh espera que corrijamos nuestro camino. Y por último, me gustaría ver las preguntas. Nos llevemos algunas preguntas para meditar durante la semana. Igual, si quieren, para no perder la costumbre, si quieren ponerse de pie, para poder ver los que puedan ponerse de pie. Y vamos a ver las preguntas. La primera pregunta es, ¿la soberanía de Yahweh es perfecta? Es perfecta, no podemos negarlo, ¿verdad? Ya lo vimos. Yahweh toma decisiones, ¿sí? En su plan general. ¿La soberanía de Yahweh es perfecta? Otra de las preguntas es, ¿acaso Yahweh se equivoca en su elección? Si tú estás aquí, Yahweh no se equivocó. Si tú elegiste venir a este día, Yahweh pone en ti algo, no se equivoca, ¿sí? El problema es, ¿qué vas a hacer con la elección que Yahweh ha hecho en ti? ¿Qué decisiones vas a tomar? Como vimos el ejemplo de Saúl, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿estás dispuesto a ser destruido para ser formado de nuevo? Eso es una pregunta
que me la hice y dije yo, ay, está muy dura esa pregunta, pero creo que si en algún momento hemos pasado por caminos difíciles y nos hemos levantado y seguido adelante, podemos decir, yo creo que sí. Estamos dispuestos a que Yahweh, si nos desviamos, nos destruya para volver a formarnos de una manera mejor, perfecta. Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitas para voltear a Yahweh? ¿Cuánta paciencia de Yahweh necesitas? Unos tuvieron 400 años, otros tuvieron varias decisiones incorrectas y nunca se arrepintieron. ¿Cuánto tiempo necesitamos para voltear a Yahweh y que Yahweh nos vuelva a tomar en sus manos? Esas son las preguntas que me gustaría que nos lleváramos y que meditemos en ellas.